Okidoki. Entonces, como siempre, déjenme nada más un repaso de lo que hicimos la sesión anterior, que fue la sesión número 13, el pasado martes. Lo que hicimos fue revisar algunos conceptos que ustedes ya dominan, pero pues lo teníamos que hacer. Uno era checar qué pasaba con el número pi, de algunas de sus propiedades, de dónde salía, de dónde venía. Vimos esta cuestión de medir ahora en radianes los ángulos, lo hemos hecho tradicionalmente en grados, ahora lo hacemos también en radianes, y las propiedades del círculo y de la circunferencia, algunas de esas propiedades. Entonces, bueno, dijimos que esto era interesante empezarlo a revisar porque en el fondo esto es toda la base de la trigonometría, o es lo que necesitamos para la trigonometría. Entonces, lo primero que vimos es, traté de convencerlos de que pi era un número entre 3 y 3.5, de hecho vimos que era un número irracional, y checamos o recordamos que la circunferencia, la longitud de la circunferencia, que es justo pues todo es la línea que es la frontera del círculo, tiene una longitud de 2πr, eso lo checamos. De hecho, estaba recordando después de dar la clase, también dijimos que el área es pi por radio al cuadrado, ¿no? Entonces, esta fórmula también la revisamos, el área igual a pi por radio al cuadrado, y justo estaba recordando una forma que hay para calcular el área del círculo, que de hecho he visto como 2 o 3 videos, ya casi todo el mundo la explica así en la actualidad, que tiene que ver con, no sé si han visto esos videos que hay, yo los vi en YouTube y están padres, una forma de motivar el área del círculo justo es, uno escribe el círculo y lo divide como en una pizza, ¿no? No sé si han visto esa construcción. Déjenme nada más para fijar ideas. Lo que he visto que es una forma bonita de motivar el área del círculo. Yo no sé si ustedes alguna vez han mostrado que el área del círculo es pi por radio al cuadrado, pero lo que hacen los colegas es, hacen un círculo y entonces, por ejemplo, lo parten, no sé, digamos, como una pizza en 4 partes, ¿no? Entonces, lo que tratan de hacer es calcular cada una de las áreas de los diferentes rebanadas de pizza, ¿no? Es una forma muy recurrente que se calcula en matemáticas. Uno calcula partes y después, haciendo una suma, calcula el todo. Pero así también es complicado, o sea, porque calcular el área de esta rebanada de pizza tal cual, así como está, lo podemos hacer solamente aproximado si uno no utiliza herramientas potentes como las de cálculo, etcétera, etcétera. Y lo que hacen entonces los colegas es, vuelven a agarrar el círculo y cada vez lo dividen. No sé si han visto, insisto, si no veanlo, está padre. A mí me gustó mucho cuando lo vi, yo no conocía esa construcción como lo hacían así. Entonces cada vez lo dividen en un mayor número de partes, ¿no? Lo van así. De tal manera que en el límite, cuando este número de partes es muy grande, o sea, cuando la pizza realmente la parten en muchos lados, y lo que hacen entonces, insisto, es calcular el área de esto, y lo que hacen es, hacen una figura donde agarran me cuenta que parto la pizza a la mitad, y estiro los pedacitos, déjenme ver si me sale el dibujo, y entonces lo que les queda si lo ponen junto es un esquema como de este estilo. No sé si han visto esta forma de demostrar el área. Me quedé pensando anoche. Y queda... fíjense, este por ejemplo lo partí en 8,
Entonces este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces queda más o menos así. Y fíjense, todavía esta figura pues tiene muchas curvas, ¿no? Aquí está esta curva, está esta curva, está esta curva, está esta curva, esta curva, esta curva, esta curva, esta curva. Y lo que hacen es, después, cuando les decían el límite, hacen el límite donde el número de rebanadas de la pizza es muy, muy grande. O sea, ya no nada más la parten en 8, sino la parten en muchísimos. Por ejemplo, aquí están 8, lo podemos, no sé qué hice, la podemos partir en 2, en 2, en 2, en 2, y todavía cada uno de esos cachos lo podemos partir todavía en más, pedacitos. Entonces, justo cuando este número de pedacitos tiende a infinito, o sea, cuando el número de rebanadas es muy, muy delgadito, entonces, y uno lo dibuja como lo dibujé aquí arriba, de esta forma, lo que va a quedar, muchachos, ¿qué es lo que quedaría? Si yo lo hago así, este mismo dibujo que hice aquí arriba, este que estoy señalando ahorita en la pantalla, pero lo hago ahora en el caso en donde el número de cachos de la pizza es mucho mayor. ¿Cómo qué me quedaría? No sé si alcanzan a notar qué quedaría. ¿Qué figura me quedaría? Pues, esto tendería a quedar casi como un rectángulo, donde justo, tal vez no completamente, lo muevo, porque justo, no, sí, un rectángulo casi cual vertical, no sé si lo ve, donde justo ahora quedarían, sí, está muy chapa mi dibujo, pero fíjense, mientras más números, más, déjenme tratar de subir no al final, cada vez es más plano, eh, entonces va quedando así. No sé si se ve lo que estoy haciendo, pero sí, no me hace caso a mí. Ya no se nota nada, estoy haciendo. Pero sí, no sé si se entiende. Cada vez son más triangulitos así. Un poquito, no, mi dibujo no es tan bueno, deberíamos de ver a lo mejor uno de esos videos que aquí van quedando los otros. De tal manera que, les digo, cuando esto va al límite, esto tiende a un rectángulo, cuando este número es infinito. ¿Vale? Y fíjense, la altura de cada una de estas rebanadas de pizza, la altura, este número que está aquí, ¿cuánto vale? Pues vale igual al radio. Este vale igual al radio. ¿Vale? Y la otra cuestión es, entonces este va a ser el radio de este rectángulo. Justo, ¿por qué? Porque esa es la altura de cada una de estos como triangulitos que quedan. Tengo aquí algo en el chat. Sería más un romboide, ¿no? Sí, fíjate que es como un romboide, pero en el límite, cuando estas rebanadas son tan pequeñas, sí, ciertamente este lado tiene una inclinación, ya tiene esta inclinación, este ya tiene esta inclinación. Uno esperaría que en el límite esto ya fuera vertical. En ese sentido, sí sería un rectángulo. O sea, sí entiendo lo que dices. Cómo, o sea, lo que tú dices es, quedaría algo así, ¿no? Porque esta es la pendiente de, por ejemplo, de la primera rebanada de pizza. Pero en el límite, cuando esto es tan pequeño, tan pequeño, tan pequeño, tan pequeño, este se vuelve vertical. Por eso lo escribí vertical. Entonces, en realidad, en el límite, sí es un rectángulo. ¿Quién fue quien hizo el comentario? Alejandra. Entonces, sí, Alejandra, sí entiendo lo que dices, pero no sé si entiendes mi punto. Y ese es un poco el rollo del concepto del límite, pero nada más déjenme decir esto. Entonces, este vale R. Y lo que vimos en la sesión anterior es que, no es la sesión mía,
en esa sesión anterior, es que la circunferencia vale 2πr. Entonces, cuando uno hace este dibujo, fíjense, de las 8 rebanadas de pizza que hice, aquí, de esta más esta, más esta, más esta, o sea, de las 4 de aquí arriba, 1, 2, 3, 4, la longitud de eso debería de ser πr. Y la longitud de este pedazo, 1, 2, 3, 4, también debería de ser πr. Πr más πr me da el 2πr que dijimos vale toda la circunferencia. Y aquí pasa lo mismo. Y no sé, ya lo hice en muchos más partes, pero la mitad de ellos también vale πr. Entonces, la suma de este más este más este más este más este, más los que me queden, es πr, y de aquí abajo también me queda en πr. En el límite, fíjense, esto que tenía onditas, en el límite, cuando el número de rebanadas de la pizza es infinito, y eso también ya se vuelve en planos, por eso ya se volvió un rectángulo. Pero este tamaño del rectángulo, o este lado del rectángulo, mide también πr, lo mismo que este, πr. Pero entonces ya les quedó un rectángulo de lados πr y de este lado r. Entonces el área del rectángulo es πr por r, que es pi por radio al cuadrado. No sé, a mí me parece muy bonita esta forma de calcular el área del círculo a través del área de un rectángulo. Insisto, la forma de hacerlo es a través de este proceso de hacer cortes como tipo pizza y acomodarlos en la forma en que los estoy acomodando, de tal manera que cuando este número de rebanadas es infinito, entonces este arreglo, este acomodo, se va a ver como un rectángulo. O sea, tal cual, así, aquí quedarían, aquí lo estoy haciendo exageradamente grande, ¿no? Pero quedaría algo así en el límite. Y entonces queda pi por radio al cuadrado. No sé si habían visto esta forma de calcular el área. Yo la vi hace no mucho, la verdad que la desconocía y me pareció bien ilustrativa, bien bonita, bien visual. Y si ustedes ven los videos que hay en YouTube, obviamente es mucho mejor porque hacen los dibujos con más exactitud que lo que yo estoy haciendo aquí. O sea, uno sí le queda clara la idea de que en el límite va a quedar un rectángulo, y entonces este es el área de calcular el círculo. No sé si alguien ya conocía esta construcción, pero es una forma de convencernos de que el área del círculo es pi por radio al cuadrado. Entonces, me acordé después de terminar la clase de esa parte y dije, se los voy a mencionar a los muchachos. Pero bueno, entonces, fíjense, obviamente para esto ya tenía lo que sí tengo que saber lo que sí tengo que saber para hacer esta construcción es que la circunferencia vale pi. ¿No? O sea, eso sí, 2πr, perdón. O sea, lo que sí tengo que saber es que toda la circunferencia, si no, no me sale la construcción, vale, toda esta circunferencia vale 2πr esa longitud. Porque la estoy utilizando fuertemente en que esta figura que se me va creando tiene como lado πr. Entonces, bueno, ok. Si la conocían, pues ya la repasamos, y si no la conocían, esa es una forma, perdón, de calcular la varianza. Vimos después que era un número irracional. Les recordé que un número irracional es aquel que no se puede escribir como un cociente de dos números enteros. Vimos esto, que cuánto era el valor, ¿no? Dice que 3.1416 no es el valor, ese es un valor aproximado. Y que bueno, entonces que si lo ponen tal cual pi igual a 3.1416, eso está mal, pero que si lo ponen con un símbolo de que es aproximadamente 3.1416, eso está correcto, y que realmente este es un número con si uno lo quiere poner en forma decimal, con un número infinito de cifras decimales, ¿no? Después vimos esto de que ahora los ángulos los íbamos a medir en radianes. De hecho, hoy vamos a empezar con ejercicios de ese estilo. Vimos el valor de algunos ángulos, vimos esta fórmula que relaciona el arco dado un ángulo inscrito en un círculo, como este que dibujé aquí, en esta figura. Entonces hay una relación entre el valor del ángulo y el valor del arco que subtiende este ángulo. Y esa relación la escribí aquí,
es S, si ese es el valor de la longitud de arco, y R es el radio, R por teta me da justo el valor de esta longitud. Y una forma de ver eso es justo la fórmula para la circunferencia total. El ángulo dijimos que en radianes completo vale 2pi, entonces este es teta, este es este ángulo, multiplicado por el radio, me da justo el valor de toda la circunferencia, donde en este caso ese sería toda la circunferencia. Entonces, esta fórmula y esta fórmula son exactamente, bueno, nos están diciendo o dando la misma información. Solo que este es para un arco arbitrario de tamaño y esta es para la circunferencia completa. ¿Ok? Entonces, esa es una fórmula que sí se tendrían que, o una relación que van a utilizar mucho a lo largo de sus UEAs que vienen. Y después recordamos esta cuestión de triángulo-rectángulo y de la semejanza de triángulo-rectángulo, y entonces traté de motivarles que justo lo que uno hace en trigonometría es ver las relaciones de un ángulo con los cocientes de sus lados, pero esto lo hacemos para una familia de triángulos que son semejantes, ¿no? Entonces aquí construí, por ejemplo, 3 triángulos que son semejantes, y lo que les recordé es que lo que habíamos visto de geometría es que los cocientes, por ejemplo, de 2 lados de uno de esos triángulos, es exactamente igual al cociente de los ángulos correspondientes de otro triángulo, ¿no? Por ejemplo, aquí pusimos este de lados ABC minúsculas y este de lados ABC mayúscula, y lo que veía es que, o les recordaba, es que este cociente y este cociente eran iguales. Y que eso me permitía que entonces yo pudiera tomar un representante de toda la familia de triángulos que fueran semejantes a uno dado, y que solamente para un triángulo, como tengo 3 lados, puedo formar 6 cocientes, y que esos 6 cocientes van a recibir un nombre particular. Y justo el objetivo del día de hoy es encontrar unos primeros valores. Seguramente ya saben todas las construcciones que voy a hacer ahorita, pero es mi deber recordarles cómo sacar estos valores para algunos ángulos en particular, y ese es el objetivo del día de hoy. Entonces, no sé si tengan alguna duda, muchachos. Este es como un repaso rápido de lo que hicimos la sesión anterior, y ahora en esta sesión de hoy, aderezada con esta construcción de cómo se hace el área del círculo, ¿no? O cómo verla como un rectángulo. Entonces, no sé si hasta aquí haya dudas, muchachos. Los escucho. Mis 17 colegas que están aquí en el 17. Éramos 50, 40 y tanto, no, 30, ¿verdad? Al principio, pero nunca entraron los 30, creo que éramos como 28, nos hemos perdido como 10, o yo he perdido como 10. Puede ser. ¿Alguna duda, muchachos? Ninguna, profesor. ¿Ninguna? ¿Seguros? Habla por todos el colega. Ok, entonces déjenme nada más mostrar algo, porque eso es, de hecho, necesito para guiarme hoy. Aquí está. Déjenme, dejo de compartir un poquito mi tableta, y sí están viendo esto, ¿verdad? Es el programa de los cursos complementarios. Sí lo están observando en la pantalla. Sí, profesor. Ok, gracias. Entonces, miren, si veamos lo que tenemos que ver de geometría y trigonometría, justo ahorita ya andamos por acá, ya vimos el teorema de Pitágoras y Tales, eso ya está. Luego, lo que vimos la vez pasada, medida de un ángulo en grados y radianes positivos y negativos, y relación entre grados y radianes. Entonces, eso ya más o menos, bueno, lo vimos. Ahorita lo que quiero ver es el punto 7, dice, calcula las funciones trigonométricas, eso lo tenemos que hacer, dice como que en 6 horas, yo creo que eso es muchísimo. Dice de algunos ángulos como el de 0 grados, 30 grados, 45 grados, 60, 90, 120, 135, bueno, todos esos están ahí. Entonces vamos a tratar de calcular ahorita justo las funciones trigonométricas para algunos de estos. Y ya después vendrán metiendo un sistema coordenado y estas fórmulas trigonométricas como que el coseno cuadrado más el seno cuadrado es 1,
la paridad de la función seno, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que nos hace falta ver. Y realmente creo que lo podemos ver mucho más rápido que de lo que dice aquí, pero entonces vamos despacio, no vamos a correr, y justo yo necesitaba sacar esto para ver cuáles son los valores que me dice que, o recomienda que tengo que discutir con usted. Va, entonces, antes de empezar con el de 0 grados, déjenme empezar con el de 30 grados. Entonces, vamos a ver el valor o las funciones trigonométricas o el valor de las funciones trigonométricas para ciertos ángulos o para algunos ángulos particulares. Para algunos triángulos particulares. Entonces, el primero déjenme entonces concentrar en el de 30 grados. Aquí ya les enseñé que hay un número, algunos sugeridos, entonces me dicen, a ver, calcúlatelo para más y menos 30 grados. Lo primero que les voy a pedir, muchachos, porque vamos a construirlo entre todos, es cambiar esos 30 grados a radianes, ¿no? Entonces, a ver, ¿quién me dice cuántos radianes son, a cuántos radianes corresponde 30 grados? Es como ejercicio. Y ahorita me llega el chat y avanzamos. Pero bueno, a ver, ustedes para que muevan su lápiz, díganme a cuánto. Es a 1/6 de pi radian. A pi sextos. Ok. Gracias. ¿Cómo sacó creo que fue Alejandra la que habló, ¿verdad? Dice, ella corresponde a pi sextos en radianes, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hago de manera sistemática? Bueno, si yo lo que quiero es pasar, y de hecho esa es la forma en que uno convierte siempre cualquier medida que uno quiere pasar de un sistema de unidades a otro sistema de unidades, la forma de hacerlo es siempre, ese es el truco general, es multiplicarlo por un número 1 inteligente, ¿no? Este número 1, que uno siempre dice, cualquier cosa multiplicada por 1 da siempre el mismo resultado, ¿no? El número original. Yo digo, cualquier cosa multiplicada por 1 da cualquier cosa. Entonces, aquí cualquier cosa es 30 grados. Podrían ser metros, podrían ser horas, podrían ser alguna cierta unidad física. Entonces, 30 grados, para convertirlo a radianes, siempre tengo que multiplicarlo por un número 1. Pero ese número 1 es un número 1 no cualquiera, es un número 1 inteligente. ¿En qué sentido es inteligente? Pues lo que uno hace es ponerlo de tal manera que me cambie de unas unidades a las otras. Y fíjense, lo que yo siempre conozco es que 360 grados, que es toda la circunferencia, es exactamente igual que 2 pi radianes, ¿no? Eso es, de ahí comenzamos. 360 grados es igual a 2 pi radianes. ¿Ok? Entonces, en ese sentido es que yo digo, podemos hacer un 1 inteligente. De aquí podemos construir de dos formas el número 1. Uno es agarrar y poner 2 pi radianes dividido entre 360 grados. O podemos hacerlo al revés. 360 grados dividido entre 2 pi radianes. Y esto me va a dar un 1. ¿Ok? Esas son los dos cocientes o las dos formas en que puedo formar el cociente entre 360 y 2 pi. Y ambos valen 1. Entonces, lo que tengo que hacer aquí para calcular o cambiar grados a radianes es este 1, fíjense, si aquí tengo grados, para que me queden radianes, entonces lo que debería de ver aquí abajo es grados. Para que los grados se eliminen con los grados,
y arriba debería de haber radianes para que el resultado me dé en radianes. ¿Están de acuerdo? Entonces, de estos dos, número 1 que formé, el que me sirve es el de arriba, 2 pi radianes entre 360 grados igual a 1. Esa forma es la que me sirve. Entonces, déjenme borro aquí, y justo lo que hago es, voy a multiplicar estos 30 grados. Esto todo lo hizo Alejandra rápidamente en su mente, pero bueno, déjenme discutir esta parte, porque si no, me voy a sentir que no hicimos esta discusión. Entonces multiplico entre 2pi. Por lo regular, uno ya no escribe radianes, uno ya sabe que si está el número pi metido, esto ya está dado en radianes, dividido entre 360 grados. Entonces acuérdense, 2pi entre el 360 es 1. Entonces, 30 grados por 1 me va a dar 30 grados, ¿no? Eso no debería de cambiar. No pasa nada, lo multipliqué por un 1. Sin embargo, fíjense aquí, los grados se van a ir con los grados. 30 por 2 me da 60 pi radianes, dividido, se me cambió, entre 360. La cuenta que seguramente hizo Alejandra es que 60 por 6 son 360. Entonces esto me puedo escribir como 60 por pi dividido entre 60 por 6. Y 60 entre 60 me va a dar un 1. Entonces esto me queda pi sextos radianes. Entonces esta fue y de hecho también puedo poner más menos, ¿verdad? Fue la cuenta que seguramente Alejandra hizo mentalmente de cómo cambiar grados a radianes. Y si me dan ahora al revés, si me dan pi sextos radianes y lo quiero cambiar a grados, hago lo mismo, multiplico por un 1, solamente que ahora multiplicaré por el otro 1, el de 360 entre 2 pi radianes, porque ahora me va a convenir tener radianes abajo y grados arriba, para convertir radianes a grados, y así lo hago. Déjenme nada más, lo voy a hacer por una única vez. No quiero insultar su inteligencia, muchachos, yo sé que ustedes a todo esto lo saben, pero insisto, yo me tengo que cerciorar que así es. Entonces, supónganse que me dicen que tengo pi sextos radianes y lo quiero convertir a grados. O sea, exactamente, ya sabemos que me va a dar un 60, ¿verdad? Pero vamos a suponer, perdón, un 30. Vamos a suponer que no sé. Entonces, ¿qué haría? Entonces, lo que hago nuevamente es pi sextos, lo puedo ver como pi sextos por 1, y aquí pongo este número 1 de una manera inteligente. Ahora lo voy a poner como 360 grados entre 2pi. Entonces lo voy a escribir como 360 grados dividido entre 2pi. Ese es el 1 que voy a utilizar. Fíjense, este pi con este pi se van a ir. Me va a quedar 360 grados, estos son grados. Divididos 6 por 2 me da un 12. 360 entre 12. Y 12 por 30 justo me da 360, ¿no? Entonces esto es 12 por 30 grados dividido entre 12. El 12 entre 12 me va a dar un 1 y esto me da 30 grados. Entonces esta es la otra forma de cambiar de radianes a grados, y esa es la forma de cambiar de grados a radianes. Entonces ya tenemos las dos formas. Entonces lo que ya nos quedó claro es que 30 grados es equivalente. Y si no sé si han visto este símbolo, en lugar de poner 2 rayitas, uno pone 3, y eso significa equivalente. Entonces 30 grados es equivalente a pi sextos radianes. ¿Okay? Entonces eso es lo primero que quería hacer. Okay. ¿Hasta aquí dudas, muchachos? ¿Dudas? ¿Sí se entendió lo que hice o está totalmente oscuro? Ninguna duda, profe. Muy bien, Sebastián, esa es la actitud. Okidoki. Pues ahora lo que quiero calcular son estas funciones trigonométricas que definí para 30 grados. Entonces, lo que yo tendría que construir es un triángulo rectángulo donde uno de sus ángulos valga 60 grados. Entonces, perdón, 30 grados. Entonces, y bueno, y el otro va a valer 60. Entonces, lo que uno hace para hacer esta construcción, uno dice, bueno, que voy a empezar con un triángulo isósceles. Un triángulo isósceles. Este no me gusta, de hecho voy a empezar con un triángulo no isósceles, de hecho más que isósceles. Déjame comenzar con un triángulo equilátero.
Entonces, que en este triángulo equilátero, este lado valga 1, este lado valga 1, y este lado valga 1. Si todos los lados valen 1, que es un triángulo equilátero, ¿cuánto valen los ángulos internos de este triángulo equilátero, muchachos? 60 grados. Muy bien, Sebastián, 60 grados. Entonces, cada uno de esos ángulos vale 60 grados. Entonces me van a decir, pero no queremos el de 60, queremos el de 30, y además, para ver cuestiones trigonométricas necesitamos ángulos rectángulos. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, lo que hacemos es a este triángulo lo partimos en dos triángulos. Agarramos y trazamos una bisectriz del primer triángulo. Vuelvo a dibujar. Entonces voy a trazar una bisectriz que parta cualquiera de los ángulos. Por ejemplo, aquí escogí partir al de arriba. Se ve recta, porque se ve recta, vean muchachos. Okay. Entonces es una bisectriz. Este sigue midiendo un 1, este sigue midiendo un 1, pero ahora el ángulo que originalmente medía 60, al partirlo en dos ángulos iguales, me va a generar este ángulo de 30 grados, este ángulo de 30 grados, este sigue valiendo 60, este sigue valiendo 60, un zoom, ahí está, pero este ya es un triángulo rectángulo. Estos son ángulos rectos. Eso ya lo mostramos en algún momento en geometría, sin saber nada de triángulos, que si era un equilátero y trazábamos una bisectriz, esto lo iba a partir en dos lados iguales, aunque aquí uno se ve más grande que otro, acuérdense que los ojos se engañan, realmente este lado ahora va a medir un medio, y este otro lado va a medir un medio, ¿vale? Porque todo completo medía un 1, ¿verdad? Todo completo medía un 1, entonces como la bisectriz le parte a la mitad, va a ser también una mediatriz, me va a dar claramente 1. Pero lo que no sé en este caso, muchachos, no sé es cuánto vale esta altura. Esta altura no la conozco. Entonces, lo que uno dice, ya entendí. Entonces, el triángulo que estoy construyendo, el triángulo, ahora sí ya, este ya no es el triángulo rectángulo con el que voy a trabajar. Es este triángulo, déjenme, lo vuelvo a dibujar, que lo hago más chiquito. No es más fácil dibujarlo en chiquito. De hecho, lo voy a poner aquí abajo. ¿Está? Ese es el triángulo con el que voy a trabajar. Ya me di cuenta que este vale 60 grados. Ya sé que este vale un medio. Ya sé que este vale 1. Este no sé cuánto vale. Y este vale 30 grados. Pero es un triángulo rectángulo. Entonces, mi primer trabajo va a ser encontrar este valor. Vamos a ponerle X. El valor de X es el lado. ¿Cómo lo voy a hacer, muchachos? Pues con teorema de Pitágoras, ¿verdad? Lo que me dice el teorema de Pitágoras es que la suma de los lados pequeños, x, del cuadrado de los lados pequeños, x cuadrada más un medio al cuadrado, tiene que ser igual a el valor del lado más grande al cuadrado, que es 1 al cuadrado. Ya si ya nos ponemos así a poner los nombres, entonces el más grande, acuérdense, le llaman la hipotenusa, y los dos pequeños se llaman los catetos. Este es un cateto 1 y este es otro cateto. Entonces, algunas veces dicen en el teorema de Pitágoras, la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces, aquí voy a despejar con lo que me ha enseñado mi colega Ángel Mansur, que x cuadrado es igual a 1 al cuadrado, que es 1, menos un medio al cuadrado. No, ya no les justifico que aquí a los dos lados estoy sumando menos un medio al cuadrado, eso ustedes ya lo saben. Eso es lo mismo que 1 menos un cuarto, y eso es exactamente igual que 3 cuartos. Entonces, quiero saber cuánto vale X. X es igual a más menos la raíz de 3 entre 4. Como es una longitud, muchachos, ya se los he argumentado en otras ocasiones, me voy a quedar solamente con la raíz positiva, porque las longitudes las defino como números positivos, y me va a decir que X es igual a la raíz de 3 sobre la raíz de 4, que es igual a la raíz de 3 sobre 2. Entonces, esta X que no conocíamos, ahora ya lo conocemos, y vale raíz de 3
sobre 2. ¿Hasta aquí todos me siguen o ya perdí algunos cuantos? Todo bien, profe. Gracias, gracias. Okidoki, ahí está. Entonces, ¿por qué tuve que hacer esta construcción, muchachos? Pues porque yo no sé, en principio no sabía para tener un triángulo rectángulo donde un ángulo valiera 30 y por lo tanto el otro va a valer 60 porque la suma tiene que dar 180, 30 más 60 son 90, más el recto, que son otros 90, ya son 180. Yo no sabía cuánto tienen que valer los diferentes lados. Ahora ya lo sé. Un lado tiene que valer 1, el otro vale 1/2 y el otro vale raíz de 3 sobre 2. Algunos muchachos, a lo mejor ustedes pueden ver algunos libros donde no empiezan así, sino empiezan con un triángulo equilátero. Algunos libros les gusta hacerlo así. Empiezan con el mismo triángulo equilátero que yo, pero en lugar de que valga 1, les vale 2. Si hacen esto, cuando partan el triángulo, de hecho, ahorita vamos a hacerlo así ahorita. Déjenme, de una vez vamos a hacerlo. Fíjense, alguien me pudo haber dicho, no, profe, pero a ver, espérese. Yo pude haber hecho esta misma construcción, insisto, con otros valores. Déjenme decirlo nada más en otro color. Pongo el triángulo rectángulo, perdón, el triángulo equilátero, donde cada lado valga 2. ¿Se vale? Pues, ¿por qué no? Obviamente, si este lo dibujo sobre este, pues me va a quedar un triángulo bastante diferente, ¿no? Déjenme tratar de hacerlo aquí. Si este valía 1, este va a valer 2. Y ahora por acá van a quedar los lados así, ¿no? Algo así. Entonces, es como un triángulo completamente diferente. Y de hecho me van a decir, lo primero es, ni siquiera, no, eso está mal, ¿verdad? Lo que sí tiene que valer es 60, igual que aquí. Pues este es 2 y este es 2. Ahí está. Entonces más o menos va a quedar algo así. Donde ahora valdría este 2 y este 2. Entonces, fíjense, eso es un triángulo semejante, ¿no? Pero pues, supongan que nosotros no sabemos nada sobre triángulos semejantes. Entonces yo nada más lo haría así, pero este ya vimos es un triángulo semejante. Si hago la misma construcción que hice ahorita, el triángulo con el que trabajaría, porque no lo hago en principio bien. Fíjense, este valdría 2. ¿Por qué a veces lo hacen así? Porque cuando lo parto en 2, este me valdría 1, mientras que a mí me vale 1/2. Entonces, se ve más bonito para muchos que en lugar de que valga 1/2 el triángulo, el lado del triángulo como aquí, valga 1, ¿no? A muchos no les gusta poner ahí números feos. Entonces, si lo hago así, entonces ahora X también valdría algo diferente. X valdría, y otra vez tendría que usar el teorema de Pitágoras, y ahora lo que me diría es que, déjenme calculo, X al cuadrado más 1 al cuadrado es igual a 2 al cuadrado, que es 4. Entonces X al cuadrado es igual a 4 menos 1, que vale 3, y X valdría la raíz de 3. La positiva, ¿no? Ya me quedaría. Entonces, si lo hago así, esto valdría raíz de 3. Entonces, fíjense, y este ángulo valdría 60, y este ángulo valdría 30 grados. Entonces, si lo ven ustedes, este triángulo que yo construí primero y este triángulo son diferentes. Tienen lados diferentes. Pero lo que yo ya sé es que son semejantes. De hecho, podría aquí dibujarlos. Entonces, déjenme lo dibujo. Este es el verde que tengo. Este es el verde que tengo. Y el blanco quedaría, este sería el doble de tamaño. Este sería el doble de tamaño. Y quedaría algo así, ¿no? Entonces, serían algo así. Si los pongo juntos, ya vimos, en el verde, este vale 1, 1/2 y raíz de 3 sobre 2. En el blanco, esto valdría, completo valdría 2, esto valdría 1, y esto valdría raíz de 3. ¿Están de acuerdo? De hecho, fíjense, es como si hubiera, para llegar de uno al otro, es como si dividiera todo entre 2. Si al 2 lo divido entre 2 me dan 1,
Si raíz de 3 lo divido entre 2, me da raíz de 3 entre 2. Y si a 1 lo divido entre 2, me da 1/2. O sea, un triángulo es diferente del otro si lo si lo divido entre 2. Entonces, son dos triángulos totalmente, en principio, diferentes. Ya sabemos que son semejantes. Insisto, ahorita yo lo hice partiendo de 1, 1, 1. En algunos libros les gusta partir del 2, 2, 2. Y lo que estaríamos haciendo es, en algunos libros trabajarían con el blanco, en algunos otros trabajarían con el triángulo verde. Pero vamos a checar que no importa con cuál trabajemos, ya lo hemos dicho, como son semejantes, me tiene que dar exactamente los mismos resultados que valga. Pero justo para hacerlo al menos una vez en la vida, lo estoy haciendo completito. Entonces, nomás les recuerdo, este vale 60 grados, este ángulo, y este vale 30 grados, lo mismo que este vale 30 grados. Hasta aquí se entendió la construcción de mi... Y recuerden, este es un ángulo de 90 grados, y este es un ángulo de 90 grados. Entonces, fíjense, todo lo que hemos visto de trigonometría, de geometría plana, es para que comprendamos exactamente todos los detalles de este triángulo rectángulo que estoy construyendo. Hasta aquí, muchachos, ¿alguna duda en la construcción que estoy haciendo? Ninguna duda, profe. Ninguna. Yo sé que a lo mejor esto ya se lo saben, muchachos, pero insisto, lo tengo que discutir por si alguno de ustedes que no se atreva a decirnoslo, no lo ha visto nunca, lo pueda ver. Vale, me voy a mi clase anterior, a mi sesión anterior, aquí, y me acuerdo entonces que yo definí estas funciones, seno, coseno, etcétera, como el cociente del valor de dos lados, ¿no? Entonces, me voy a regresar aquí y digo, a ver, vamos a tratar entonces de calcular estas funciones. Fíjense, el objetivo al principio era fijarme en el ángulo de 30 grados, ¿verdad? Ese es mi objetivo. En el ángulo de 30 grados es en lo que yo me tengo que fijar. Entonces, realmente ahorita con quien quiero trabajar, mi ángulo objetivo es justo este de 30 grados, en el blanco, o este de 30 grados en el verde también. Cualquiera de los dos es en lo que quiero trabajar. Vale. Entonces, vamos a empezar con el verde, porque yo empecé con el verde, el blanco lo saqué porque dije en otros libros lo hacen diferente. Entonces, vamos a empezar con el verde. Entonces, en el triángulo verde, y la definición, entonces fíjense, voy a sacar, los cocientes. Antes le llamaba por ejemplo, a ese lado le llamé el lado A. Supónganse que A vale 1/2, B raíz de 3/2 y C vale 1. Antes siempre usaba letras, ¿verdad? A, B y C. Entonces lo que yo les decía es que yo podía calcular, por ejemplo, el cociente de A entre C. Si calculo este cociente de el valor de estos lados de A entre C, ¿cuánto me daría? Me daría A vale 1/2 y C vale 1. 1/2 entre 1 me da 1/2. Pero también les dije que podríamos hacer esto para el triángulo blanco. En el triángulo blanco, ahora el valor de A sería este lado, este sería A, vamos a ponerle A mayúscula, y este sería el raíz de 3, sería el valor de B. Déjenme ponerlo más pequeño, raíz de 3 igual a B, donde es este. Y ya vimos que en este caso C, que es este lado, todo este lado, este valdría C igual a 2. Entonces, si yo calculo el cociente A entre C, A vale 1 en el blanco y C vale 2. Y miren, A entre C pequeños, minúsculas, y A entre C en blanco valen exactamente lo mismo, que es lo que yo les había dicho. Lo importante es que A entre C es igual a A entre C. Y si ahora construyo otro triángulo de esta misma familia, otro triángulo semejante para un ángulo de 30 grados, y calculo este cociente de estos lados, el lado que está
Ahorita me estoy agarrando el lado que está frente al ángulo, si este es el ángulo de 30, me estoy agarrando el lado que está frente a ese ángulo, ¿verdad? Y me estoy agarrando la hipotenusa de los triángulos, ya sea este o esta hipotenusa, ¿no? Es lo que estoy haciendo. Si tuviera otro triángulo, me va a volver a dar un medio el cociente. Y entonces lo que dijeron los padres de la trigonometría, dijo, bueno, como siempre me va a dar lo mismo, y eso está relacionado con que este ángulo vale 30, a esto lo vamos a llamar de una cierta manera, y esto lo definen como el seno del ángulo en cuestión. En este caso, el ángulo en cuestión es este, 30 grados, y entonces yo lo que digo es que el seno, déjenme ponerlo aquí en verde, el seno de 30 grados, lo voy a definir como, se le dice, a veces lo encuentran así como el cateto opuesto, o sea, cateto significa lado, el lado opuesto, este es el de 30, el lado opuesto es este, entonces este es el cateto opuesto, dividido entre la hipotenusa. Esa es la definición que dan sobre del seno. El cateto opuesto sobre la hipotenusa para un triángulo rectángulo que justo tenga este 30. Y entonces, en nuestro caso verde, el cateto opuesto es el que se vale A, la hipotenusa es lo que vale C, y ya vimos que A entre C vale un medio. Entonces yo diría que el seno de 30 grados es un medio. Si lo hago con el triángulo blanco, seno de 30 grados, también hago cateto opuesto entre hipotenusa, el cateto opuesto en este caso vale 1, y la hipotenusa vale 2, y me sigue dando un medio. Aquí, acuérdense, A entre C era un medio, si quieren, nada más hago ese paso intermedio, para que quede clarísimo. Eso era A entre C, y eso valía un medio entre 1, que me da un medio. Entonces, ambos me dan el mismo valor, y claro, está calculado diferente. En un triángulo el cateto opuesto vale un medio, en el otro triángulo vale 1, en un triángulo la hipotenusa vale 1, en el otro vale 2. O sea, los lados valen diferente, pero el cociente siempre vale lo mismo. Y como el cociente siempre vale lo mismo, entonces uno se inventó, insisto, esta función que le llamamos seno de 30 grados, y voy a decir que esta función seno para este ángulo vale este 1. Entonces ya calculamos el primer valor, muchachos, que de una de estas funciones, que el seno de 30 vale un medio. Y no importa, insisto, y eso es por eso lo estoy haciendo así, no importa cuál de los dos triángulos me agarré, si el verde o el blanco. El resultado es exactamente el mismo. Y por lo tanto, en el futuro ya no vamos a hacer para diferentes triángulos, ya nada más nos vamos a agarrar a uno, porque ya sabemos que si agarramos otros triángulos, me va a dar el mismo resultado. ¿Hasta aquí dudas, muchachos? ¿No los he hecho bolas? Ninguna duda, profe. Muchachos, yo estoy sorprendido con... Ok. Aquí lo hice bien, todo bien junto, y todavía me sobraba hoja. No sé por qué. No me hubiera dado cuenta que me sobraba hoja. Déjenme lo pongo un poquito más grande. Un medio entre 1 y 5. Vale. Entonces, este es lo que llamamos el seno. Pero les dije, yo puedo calcular 6 diferentes cocientes. Entonces, otro cociente que podemos calcular, en lugar de calcular A entre C, podemos calcular B entre C. Ya a ese le vamos a dar otro nombre. Entonces, déjenme sacar otra página. Vamos a este. Voy a estar regresando de página porque estoy ocupando este triángulo. Entonces ahora me voy a fijar en lugar de A entre C, en el cociente B entre C. Entonces me fijo en el cociente B minúscula entre C. Y para el triángulo verde, B entre C, ¿cuánto vale? El ángulo, perdón, el lado B vale raíz de 3 entre 2 y C vale 1. Entonces, vale raíz de 3 entre 2 y este vale 1, entonces el cociente vale raíz de 3 entre 2. Si ahora me fijo en el cociente, el mismo cociente pero en el triángulo blanco, B entre C, pero ahora mayúscula, me va a quedar raíz de 3
entre 2, ¿verdad? B, porque B vale raíz de 3 en el blanco y C vale 2 en el blanco. Entonces vamos a hacerlo, no sé qué dice. Vale, entonces si calculo ahora en el blanco B entre C, esto es raíz de 3, entre 2 directamente. Y vean, es el mismo valor. Me dio lo mismo. Entonces eso ya lo sabíamos porque son triángulos semejantes. Y a este valor de B entre C le vamos a poner otra vez, como siempre me va a dar lo mismo para todos los triángulos, solamente depende del ángulo que estoy considerando. Así como aquí definí el seno como el cateto opuesto entre la hipotenusa, ahora voy a definir, para este mismo ángulo de 30 grados, voy a definir la función coseno. Entonces la función coseno la voy a definir el coseno de 30 grados, lo voy a definir como el cateto adyacente entre la hipotenusa, que son nombres rimbombantes para decir el cociente B entre C, ¿no? O sea, nada más lo que vale el lado B y lo que vale el C. Pero justo ahora hago esa diferenciación porque si estoy en el de 30 grados, insisto que es este ángulo, ahora en el lado que me estoy fijando es en este. Hace rato me fijé en el de enfrente. Hace rato tenía este ángulo y me fijé en el de enfrente, por eso le llamé cateto opuesto al ángulo. Ahora no, ahora me estoy fijando, me estoy fijando en el lado que está junto, de hecho es uno de los que forman al ángulo. Entonces a este le llamo el cateto adyacente, ¿no? Para diferenciarlo del opuesto. Entonces a este le llamo adyacente. Y otra vez al más grande le llamo la hipotenusa. Entonces esa es ahora la definición del coseno de 30 grados, y B entre C me dio raíz de 3 entre 2, ya hasta tengo el valor. El valor vale raíz de 3 entre 2. Y si lo calculara con el blanco, muchachos, me hubiera dado lo mismo. Si hubiera querido definir con el blanco, hubiera sido B entre C. Sigue siendo el cateto adyacente entre la hipotenusa, y ya vimos que también me da raíz de 3 entre 2. Entonces aquí está la segunda función trigonométrica que calculo para un ángulo particular. Entonces déjenme poner el resumen de estos dos valores que hemos calculado. Calculamos que como ya no importó si fue el verde o el blanco, vamos a ponerlo en otro color. Entonces el seno de 30 grados lo acabamos de calcular, o así lo definí, el seno como el cateto opuesto entre el adyacente, y para 30 grados me dio que eso vale 1/2. Esto me dio 1/2. Y para el coseno de 30 grados, que lo definí como el cateto adyacente entre la hipotenusa, me dio raíz de 3 sobre 2. Entonces son los dos valores que hemos calculado. Hasta aquí, ¿alguna duda, muchachos? Ninguna, profe. Ok, ya después me voy a ir más rápido, ¿no? Pero ahorita lo estoy haciendo con toda la calma del mundo, y muy despacio, etcétera, etcétera, etcétera. Yo les dije, muchachos, que podíamos calcular no solamente 2 cocientes, que podíamos calcular 6 cocientes, ¿no? Otro cociente que les dije que podíamos calcular, que lo vimos la vez pasada, era el cociente que me daba la tangente, B entre A, ¿no? B entre A. Aquí calculamos A entre C y B entre C. Ok, nada más que aquí creo que no me va a salir lo mismo porque, déjenme ver, ok, aquí estaba, déjenme ver algo. Fíjense, alguien me podría decir, oiga, prof, pero en este triángulo estamos ahorita trabajando con el de 30 grados, ¿no? O este. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si quiero trabajar con el de 60 grados? También puedo definir el seno de 60 y el coseno de 60. La respuesta es sí, o sea, lo puedo hacer para cualquier ángulo. Y también lo que va a suceder es que esta definición que tengo como cateto opuesto entre hipotenusa también se va a valer.
esta es una definición general. Nada más que ahora en lugar de fijarme en el de 30, fíjense, para el de 30, ¿quién es su cateto opuesto? Este es su cateto opuesto. Pero si ahora me fijo en el de 60, ¿quién es su cateto opuesto? Su cateto opuesto es este. Cambia el cateto opuesto, porque cambia el ángulo. Para el de 60, este es el cateto opuesto. Para el de 30, este es el cateto opuesto. Son diferentes. Y también el adyacente. Para el de 30, este es el adyacente, cateto adyacente, pero para el de 60, este es el cateto adyacente. Pero entonces, fíjense, para el 30, lo que es adyacente, para el de 60 es el opuesto, ¿sí? O sea, para el de 30, este es el adyacente, pero para el de 60, ese es el opuesto. Y al revés, para el caso en el que el ángulo es 30, su cateto opuesto es este, pero este es el cateto adyacente de 60. Entonces uno dice, órale, ya estoy, si yo ocupo la misma definición, como que el seno de 60, ahora me fijo, ya de una vez lo sacamos, el seno de 60 grados, también lo definimos como el cateto, el valor del cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces ya dijimos que nos va a dar en el dibujo que el cateto opuesto del de 60 justo era el adyacente del de 30, ¿verdad? Y en el adyacente de 30 ese tenía que ver con el coseno. Entonces lo que me va a pasar es que el seno de 60 me va a dar justo raíz de 3 entre 2. O sea, el seno de 60 va a resultar que es igual al coseno de 30. Y si calculo el coseno de 60, como ahora el cateto adyacente del de 60 era el opuesto del de 30, en el seno de 30 era el opuesto entre la hipotenusa, que me daba en un medio, pero en el coseno de 60, que va a ser el cateto adyacente entre la hipotenusa, me va a dar el mismo resultado, pero que el seno de 30, o sea, un medio. O sea, este y este van a estar intercambiados. Entonces, fíjense, muchachos, ya sacamos ahora el valor de estas funciones trigonométricas para un segundo ángulo, que es el de 60 grados. O sea, con un mismo triángulo, aproveché para calcular las funciones de 30 y el de 60. Ya calculé las dos. ¿Dudas aquí, muchachos? ¿Se entendió eso que hice? No, no. ¿Hay alguien ahí? Todo bien, profe. Gracias, Miriam. Okidoki, pues ya acabamos. ¿Por qué? Bueno, ya acabamos con estos dos ángulos. ¿Por qué? Porque me van a decir, usted, oiga, prof, pero usted dijo que había 6, lo único que quiero decir es que entonces, fíjense, para lo que uno es opuesto, para el otro es adyacente y viceversa. Entonces, lo que yo les dije es que sí, que había 6 funciones, 6 cocientes que podíamos calcular. Aquí solamente calculamos para el caso de 30, para el caso de 30 calculamos el cociente A entre C, y el cociente B entre C. Entonces, esto fue, nada más déjenme lo pongo aquí, esto fue para el verde, en el caso del verde, esto fue A entre C, y esto fue B entre C. Quiero que quede claro, muchachos, que quede claro que en el caso del seno de 60, esto, si lo calculo otra vez, no calculé A entre C, aquí calculé B entre C, justo que era el coseno de 30, que es B entre C, en el seno de 60 es B entre C también. Insisto, en el caso de 30, B es adyacente, en el caso de 60, B es opuesto. Y aquí también este coseno de 60, en el fondo, lo que calculamos fue también el cociente A entre C. Entonces, esos son los únicos dos cocientes que he calculado y ya tengo las 4 funciones trigonométricas para 2 ángulos. Seno de 30, coseno de 30, seno de 60 y coseno de 60. Entonces, si quiero calcular ahora los otros funciones trigonométricas, por ejemplo, o otros cocientes, por ejemplo, yo quiero calcular A entre C dividido B entre C, que era lo mismo que A entre B. Este cociente A entre B lo puedo ver como el cociente de A entre C
sobre B entre C. Fíjese, A entre C, si lo quiero ver en el de 30 grados, es lo mismo que el seno de 30 grados, dividido entre el coseno de 30 grados, que en valor este vale 1/2, este vale raíz de 3 entre 2. ¿No? Aquí lo estoy copiando nada más. Raíz de 3 entre 2, 1/2. ¿Esto cuánto me da? Si lo calculo, esto me da 1 sobre raíz de 3. Y a esta nueva función, muchachos, le voy a llamar la tangente de 30 grados. La tangente de 30 grados lo veo como el cociente de A entre B. Y acuérdense, si lo calcular ahora con el blanco me va a dar otra vez lo mismo, 1 entre raíz de 3. Pero también ahora lo pude haber dicho, ustedes me pudieron haber dicho, no, pero a ver, espérese. También A entre B, que es A entre C, entre B entre C, lo puedo ver si me fijo en el triángulo de 60, A entre C en el triángulo de 60, bueno, en el ángulo de 60, es el coseno de 60. Este es el coseno de 60 grados. Y este sería el seno de 60 grados. Eso me va a dar exactamente lo mismo, ¿verdad? Un medio entre raíz de 3 entre 2, que es 1 entre raíz de 3. En este caso, cuando tengo el cociente de 60 grados, a esto le llamo la cotangente de 60 grados. Pues va a resultar que así como el seno de 30 es igual al coseno de 60, va a resultar que la tangente de 30 es igual a la cotangente de 60. ¿Ok? Entonces, ahí estaría el tercer cociente y el significado en función trigonométrica para ambos ángulos. Y puedo calcular los otros tres, perdón. Podría calcular el cociente ahora C entre A, que es igual a 1 entre A sobre C, que si me fijo en el de 30 grados es 1 entre el seno de 30. Esto vale, ¿cuánto es 1 entre el seno de 30? Es 1 entre 1/2, que vale 2. Y a esta función la defino como la cosecante de 30 grados. Pero también, si en lugar de estarse viendo en el de 30 hubieran visto el de 60, pues entonces C entre A, que es 1 entre A sobre C, ahora lo veríamos como 1 entre coseno de 60 grados. Eso vale 2, y eso lo defino como la secante de 60 grados. ¿Vale? Y ¿cuántos llevamos? Llevamos 1, 2, 3, 4. Me faltan 2. El otro cociente que puedo ver es el inverso C entre B. C entre B es lo mismo que 1 entre B sobre C, pero B sobre C ya sabemos que es raíz de 3 sobre 2. Entonces eso es 1 entre la raíz de 3 sobre 2. Eso es 2 sobre la raíz de 3. Y otra vez, si me fijo en el ángulo de 30 grados, esto es 1 sobre el coseno de 30 grados. Esta la defino como la secante de 30 grados. O también la pude haber visto, si lo veo en el de 60, como 1 entre el seno de 60 grados. Y eso lo pude ver como la cosecante de 60 grados. Y ya llevo 5. Solamente me falta un cociente, que es el cociente B entre A. Y nos suponemos y acabamos. B entre A es lo mismo que 1 entre el cociente de A entre B. Y A entre B ya habíamos dicho que valía 1 entre raíz de 3, entonces esto es 1 entre 1 sobre raíz de 3. Esto me da raíz de 3, con lo que las reglas que he visto con mi colega Ángel. Y si me fijo en el de 30 grados, esto es lo mismo que 1 entre el seno de 30 grados. Perdón, 1 entre la tangente de 30 grados. Eso es lo que valía A entre B, la tangente de 30 grados. Y esto le llamo la cotangente de 30 grados. Y si lo hubiera visto en el de 60, esto era 1 entre la cotangente de 60 grados, y esto es lo mismo que la tangente. Perdón, muchachos, es que yo estoy tan más acostumbrado a escribir TG
que tan, pero bueno, ahorita lo voy a usar así, de 60 grados. Mucho rollo, ¿verdad? Ahorita lo hacemos un resumen, pero estos son los 6 cocientes calculados, muchachos, para este triángulo y el significado que tendría en funciones trigonométricas si me estoy fijando en el de 30 o en el de 60. Entonces, no sé si quedó claro, pero lo que podemos hacer, claro que quedó claro, ustedes son, de hecho ya ustedes se lo saben, lo que podemos hacer es una tablita rápida. Ya tenemos 2 ángulos, el de 30 grados y el de 60 grados. De hecho, ya dijimos que el de 30 grados era pi sextos. El de 60 grados, ¿cuánto nos va a dar, muchachos? Si 30 grados son pi sextos, 60 grados, ¿cuánto vale? Oh. 2pi entre 12. 2pi entre 6, ¿no? Sería el doble. Y 2pi entre 6, ¿cuánto da? O sea, si 30 grados es pi entre sextos, 60 grados debe ser pues, el doble, ¿no? Pi entre sextos por 2. ¿Y esto cuánto da? Pi entre 3. Pi entre 3, gracias. Entonces, pi tercios. Entonces ya tenemos para 2 ángulos, pi tercios y pi sextos. Y lo que podemos hacer es aquí poner el valor del seno, el valor del coseno, el valor de la tangente, el valor de la cosecante, el valor de la secante y el valor de la cotangente. Podemos hacer una tablita así. La idea sería irla llenando con más valores de ángulos. Y lo que acabamos de ver ahorita es que el seno de 30 vale 1/2. El coseno de 30 vale raíz de 3 sobre 2. La tangente de 30 nos quedó 1 entre raíz de 3. La cosecante de 30 nos quedó 2. La secante nos quedó 2 sobre raíz de 3. Y la cotangente nos quedó raíz de 3. Y no es que me los aprendí de memoria, muchachos, pero pues ya sé que este es el inverso de este es el inverso de este es el inverso de este. Y calculado estos dos, la tangente es el cociente de ellos, ¿no? 1/2 entre raíz de 3 sobre 2 y medio este. Entonces estos 4 ya los puedo calcular rápido si ya me sé estos dos. Y para el de 60, lo que acabamos de ver es que esto va a estar cruzado. Lo que era el seno de 30 es el coseno de 60, entonces este es 1/2, y entonces este es raíz de 3 sobre 2. ¿Okay? Entonces la tangente, que va a ser ahora la raíz de 3 sobre 2 sobre 1/2, me va a quedar la raíz de 3. Y la cotangente me va a quedar 1 sobre la raíz de 3. La cosecante, que es el inverso del seno, me queda 2 entre raíz de 3. Y este me queda 2. Dense cuenta, dense cuenta cómo están cruzados los valores, ¿no? Si se saben unos, ya se saben otros. Vean, así están cruzados. ¿Vale? Sale, muchachos. Pues ya calculamos las 6 funciones trigonométricas para 2 ángulos, no importa si lo tengo en grados, si lo tengo en radianes, ahí está. ¿Y qué es lo que ustedes han hecho en sus libros y todo? Lo que hacen en sus libros es llenar estas tablitas para otros ángulos. Fíjense de lo que yo les dije que me pedían mis colegas, o sea, lo que estábamos viendo ahorita en el... Entonces ya estamos haciendo para pi sextos o 30 grados, ya tenemos ahorita este, y ya de una vez hicimos el de 60. Entonces, haciendo uno ya hicimos 2. Bueno, tenemos realmente lo de 2. El de 30 y el de 60. Nos falta el de 45, por ejemplo, el de 100, y ahorita van a ver que los otros son iguales, ¿no? Entonces ya tenemos para pi sextos y pi tercios, aquí está. Nos falta para pi cuartos, que es 45. Ahorita podemos hacer algo parecido y avanzar en llenar esa tablita. Pero, y no sé si los hice bolas o no, porque yo creo que a lo mejor donde los pude hacer bolas es donde ya empecé a mezclar 30 y 60 y todo, pero lo hice adrede, y lo estoy haciendo adrede para que se den cuenta que pues pude haberme ido solamente con los de 30 y luego decir, miren, los de 60 están relacionados, pero más bien les dije al revés, están relacionados y desde un principio los fui construyendo así. Pero insisto,
Lo más importante, y yo creo que lo que algo que les debe quedar en su cabeza ya fijo para siempre es que estos valores de las funciones trigonométricas no son otra cosa que el valor de los cocientes de dos de los tres lados de un triángulo rectángulo. Y como un triángulo solamente tienes tres lados, yo a lo más puedo construir 6 diferentes cocientes. Y esos 6 diferentes cocientes no son independientes, porque 3 de ellos son el inverso de otros 3. En realidad uno diría, pues tengo solamente 3, pero en realidad ni siquiera 3, porque la tangente, que lo que definimos aquí como la tangente, es el cociente de dos de ellos. Algo que me faltó aquí definir, muchachos, y eso si no lo vi, fíjense, aquí la tangente de 30 grados, que la saqué como el seno entre coseno, me da 1 entre raíz de 3, pero otra forma de definir la tangente, fíjense, el seno era cateto opuesto entre hipotenusa, y B entre C es cateto adyacente entre hipotenusa. Entonces, si uno lo pone como catetos, la tangente también la puedo ver como el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Entonces, por lo regular, ustedes siempre les han enseñado así, cateto opuesto, cateto adyacente, y se ven fórmulas como, se aprendan, se las tienen que aprender. Yo aquí lo que les he tratado de decir es, pues no hay que aprendérselas, son 6 cocientes que podemos calcular. Claro, los nombres son importantes para poder hacer contacto con esa forma de enseñarlos, pero realmente uno nada más tiene que decir, en lugar de cateto podemos decir el lado opuesto o el lado adyacente. De hecho, a mí me gusta más usar lado que cateto. Es el lado opuesto, el lado adyacente, y el más grande, pues sí, todo el mundo le llama hipotenusa, ¿no? Pero es todo lo que uno tiene que entender, que el más grande tiene un nombre especial, hipotenusa, y los otros dos, que son los más pequeños que la hipotenusa, uno es el lado opuesto y es uno el lado adyacente. ¿Y por qué nada más les llama uno opuesto y adyacente y no les pone otros nombres? Porque dependiendo del ángulo, a veces uno es el opuesto, pero a veces ese mismo lado es el adyacente del otro ángulo. Entonces, como su nombre cambia porque depende de qué ángulo estoy viendo, pues a ese no le pongo un nombre fijo. A la hipotenusa sí le puse un nombre fijo porque la hipotenusa siempre es el más grande. La hipotenusa es el único que tiene nombre fijo. Los catetos depende de qué ángulo estoy viendo para decirle es el opuesto o es el adverso, ¿no? Está mi dibujo, lo que acabo de decir es, este lado siempre se llama hipotenusa porque es fijo no importa si es 30 o 60, siempre ese es el más grande. Pero los catetos depende, si estoy viendo el de 30, este es su opuesto y este es su adyacente. Pero si estoy viendo el de 60, es al revés, este es su adyacente y este es su opuesto. Por eso no les pongo un nombre fijo. Y esa es la forma de calcular los C. Entonces, ahorita, por ejemplo, lo que nos quedaría es calcular esto para uno de 45 grados. Entonces, la pregunta es, ¿cómo construiríamos? Fíjense, aquí todo el secreto, todo realmente el trabajo fue construir el triángulo adecuado, saber que teníamos un triángulo que vale uno de sus lados 1, el otro 1/2 y otro raíz de 3 sobre 2, porque una vez que supimos eso, calculamos los cocientes de manera trivial, ¿no? Sencillísima. O en el blanco, ¿no? Que si este valía 2, si este valía 1, sabíamos que este valía raíz de 3, aquí parece un 2, pero no es un 2, es un igual. Raíz de 3, sabíamos estos valores y calculamos los cocientes y nos dio lo mismo que si lo hacíamos para el verde, pero todo el truco estaba en saber esto. Ahora, si yo quiero construir para uno de 45 grados, todo lo importante, entonces, a ver, yo quiero ahora construir las mismas funciones, seno, coseno, tangente, cosecante. De hecho, aquí a lo mejor alguien más estricto me diría que aquí ponemos el valor de teta, teta vale esto, y eso es seno teta, coseno teta, tangente teta, cosecante teta, secante teta y cotangente teta. Vale. Entonces ahora yo lo quiero hacer para el de 45 grados. Primero, el de 45 grados, ¿cuánto mide en radianes? El seno de 45 es raíz de 2 No, entre espérame, 2. Jimena. Pero 45, ¿cuánto vale en radianes el ángulo? Ok. Antes del seno. ¿Cuánto vale en radianes? Pi, ¿qué? Pi cuartos, pi octavos, pi novenos, pi décimos. Irradia. ¿Cuánto?
Un cuarto de pi radio. Pi cuartos, dice Miguel. ¿A todos les queda claro qué es pi cuartos? Una les digo, podemos usar esta formulita, y ahorita vamos con Jimena para que nos platique lo que nos estaba diciendo. Uno podemos usar esta fórmula de convertir, ¿no? Multiplicando por 1, o sea, multiplicando por 2pi entre 360. Eso lo podemos hacer así. Y la otra forma es, pues, razonando un poquito, dices, a ver, si todo el círculo son 2pi radianes, ya habíamos visto que entonces un ángulo recto es el de 90, es un cuarto de 2pi radianes, ¿no? Que es pi medios. Y el de 45 es la mitad del de 90, entonces debe ser la mitad de pi medios. Pi medios entre 2 es pi cuartos, ¿no? Es una forma de ver. Entonces, como dijo Miriam, esto es pi cuartos. Y ahora sí, Jimena nos iba a dar los valores del seno, coseno, tangente, pero antes de eso, Jimena, nada más déjame ver, bueno, supongo que tú lo hiciste. ¿Qué triángulo construiste para calcular esos valores del seno y coseno? Es que yo no construí el triángulo. O sea, yo lo tengo como grabado de memoria, los valores como de A ver, 45 en seno. viene tu memoria, échame tu memoria y ahorita vamos a ver si tu memoria funciona bien, Jimena. Dime cuánto vale el seno. El seno de 45 es raíz de 2 entre 2. O sea, a ver, lo voy a poner como me lo estás dictando. Raíz de 2 entre 2. El coseno de 45 es igual raíz de 2 entre 2. O sea que es un ángulo para el cual su seno y su coseno valen lo mismo. Y la tangente vale 1. Pues sí. Vale. Ok, Jimena, vamos a ver si tú lo que estás diciéndonos es verdad o no. Entonces, miren, ¿cómo construimos ahora un triángulo que tenga 45? Bueno, si tengo que hacer un triángulo rectángulo que tenga un ángulo de, no, pues como es rectángulo, uno de 90, para que el otro tenga 45, no sé qué hice, pero hice alguna cosa rara. Ahí está. Entonces, este vale 90 grados. Para que valga uno de esos 45 a fuerzas, el otro debe valer 45 a fuerzas. Eso es lo que me está diciendo que entonces tengo un triángulo isósceles, porque para que estos dos ángulos midan lo mismo, entonces dos lados deben de medir lo mismo. Entonces lo más sencillo a veces es decir que este vale 1 y este vale 1. ¿Vale? Entonces, por teorema de Pitágoras, fíjense, lo que voy a hacer es justificar lo que Jimena se sabe de memoria, pero si yo tengo muy mala memoria, Jimena tiene muy buena memoria, entonces Jimena lo sabe de memoria, entonces yo no me lo sé, pero lo sé construir. Entonces, tengo dos ángulos de 45, por lo tanto tiene que ser un triángulo isósceles, esos lados deben de medir lo mismo, entonces miden 1, y por teorema de Pitágoras debería de poder calcular cuánto vale la hipotenusa. Entonces, lo que dice el teorema de Pitágoras es que 1 al cuadrado, uno de los catetos al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, que también vale 1, es igual a la hipotenusa al cuadrado. 1 al cuadrado es 1, más otro 1 es 2, entonces 2 debe ser igual a x cuadrada. Entonces, x debe valer la raíz de 2. Acuérdense, es más menos, pero las longitudes me las agarro como las positivas ahorita, entonces es raíz de 2 positiva. Entonces, ya sabemos que el triángulo que ahora en el que me tengo que fijar es raíz de 2. Una vez que uno ya hizo eso, ya acabó. Porque lo demás es nada más calcular los 6 cocientes que tenemos. Y vamos a ver si coincide con la memoria de Jimena. Entonces, aquí no importa cuál de los dos ángulos me agarre, porque los dos miden lo mismo, 45. Entonces me voy a agarrar el de aquí abajito, ¿vale? Para el de aquí abajito, el cateto adyacente es este, que vale 1, y el cateto opuesto también vale 1. Entonces, los dos valen igual, el cateto adyacente y el cateto opuesto. Entonces, se ve muy sencillo ahora. Entonces, el seno de pi cuartos, y ahora déjenme usarlo en radianes, ¿no? Ya vimos que es lo mismo que 45 grados. El seno de pi cuartos, vamos a ocupar la definición que vimos hace rato, es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto vale 1 y la hipotenusa, acabamos de ver, vale raíz de 2. Entonces, esto es 1 entre raíz de 2. Jimena nos dijo
que el seno vale raíz de 2 entre 2, pero es lo mismo, ¿verdad? Porque eso lo puedo multiplicar arriba y abajo por raíz de 2, entonces me quedaría raíz de 2 entre raíz de 2 por raíz de 2, pero raíz de 2 por raíz de 2 es 2. Entonces, ya sea que lo escriba como un 1 entre raíz de 2 o como raíz de 2 entre 2, es exactamente lo mismo. A mí en particular, y no es que yo quiera ir en contra de Jimena, Jimena me calla todo dar, pero a mí en particular me gusta más escribirlo como un 1 entre raíz de 2. Entonces, déjenme ponerlo así, pero exacto, Jimena, tienes buena memoria, es lo que varía. Y si ahora quiero calcular el coseno de pi entre cuartos, pues este es el cateto adyacente entre la hipotenusa. Pero ya vimos que los dos catetos valen lo mismo. Entonces esto debe ser 1 entre raíz de 2, que es otra vez lo mismo que nos dijo Jimena, raíz de 2 entre 2. Entonces esto es 1 entre raíz de 2. Ahora, si quiero calcular la tangente, puedo hacerlo como cateto opuesto entre cateto adyacente, que me quedaría 1 entre 1, y el cociente vale 1, por eso la tangente le dio 1. Esa sería una forma. La otra sería seno entre coseno, o sea, acuérdense, para calcular la tangente de pi cuartos, puedo usar la de cateto opuesto entre cateto adyacente, que me da 1 entre 1, esto es 1. O la otra cosa que pude utilizar fue que la tangente de pi cuartos es equivalente, cualquiera de las dos definiciones, es seno de pi cuartos entre coseno de pi cuartos. Esto es 1 entre raíz de 2, dividido entre 1 raíz de 2, esto me da un 1. Entonces, cualquiera de las dos definiciones me va a dar el mismo resultado. Entonces, eso tiene que pasar, son equivalentes. Y bueno, pues entonces ya la cosecante, que es el inverso del seno, me va a dar un raíz de 2. La secante, que es el inverso del coseno, me va a dar un raíz de 2. Y la cotangente, que es el inverso de la tangente, me va a dar un 1. Ya construí la tablita. Entonces, fíjense, las tres de aquí, como que ni me preocupo mucho porque son el inverso de estas tres. Entonces, pues nada más calculo el inverso. Y de hecho, la tangente tampoco me interesa tanto porque la tangente es el cociente del seno y coseno. Entonces, realmente, muchachos, en las tablas, con que yo calcule senos y cosenos, ya calculé las 6, ¿no? Eso es lo que quiero también decirles, que con que yo calcule estas dos funciones, seno y coseno, ya calculé las 6. Entonces ya tenemos también los valores para 45 grados. Vale. Otro valor que me pide, entonces ya tenemos 30, 45, 60. Me salté el de 0 y ahora llegué al de 90. Entonces va a llegar un momento en que ya no les puedo dar la vuelta, pero ahora también me piden el de ángulos que ya no son. Ok, déjenme, ¿qué hago primero? ¿El de 0 o...? Sí, vamos a hacer el de 0. Vale. Fíjense que, bueno, hasta aquí nada más del de 45. ¿Hubo dudas, muchachos, o no hubo dudas? Ninguna duda, profe. Gracias. Fíjense, entonces, muchachos, lo que uno haría es hacer otros valores de teta y dar sus valores de seno, coseno, etcétera, y eso ya me voy informando las funciones, ¿no? Eso lo vamos a ver con cuidado. Aquí ahorita uno que me dice, ¿cómo se llama? Me dice que tengo que calcular es estas mismas funciones. De hecho, este debió haber sido el primero, pero yo lo dejé no para el primero, sino para después. Es el de teta igual a 0 grados. De hecho, debería haber dejado un espacio antes de 30 para ahí poner el de 60, perdón, el de 0 grados. Entonces, ¿qué sería un ángulo de 0 grados? Perdón, pues fíjense, de hecho, primero ni sería un triángulo, ¿verdad? Porque para que esto me quedara, para que un ángulo me quedara de 0 grados, lo que yo tendría que hacer en este triángulo, por ejemplo, es agarrar este punto y desplazarlo hacia acá, de tal manera que, por ejemplo, ahora me quedará en este lado, y cada vez hacer más chiquito el triángulo, ¿no? Entonces se sigue midiendo 90,
Este ángulo ahora ya es menos de 45 y este ángulo es más de 45. Y si todavía lo hago más pequeño, entonces este ángulo sigue siendo, este ángulo se va acercando a 0, este se va acercando a 90. De hecho, fíjense, para que se conservara de que la suma de los lados internos sería 180, dado que este es 90, y ese se va acercando a 0, este se debe de ir acercando a 90 grados, para que 90 y 90 me dé 180. Pero queda claro que no hay cuando este sea 0, realmente nada más tengo una línea, ¿no? Tengo una línea, ya no tengo un triángulo. O sea, pierdo la noción de triángulo. Pero puedo hablar del seno de 0 grados, sí. Puedo hablar del coseno de 0 grados, sí, sí puedo hablar. Pero tengo que decir algo más para llegar a esos valores de este ángulo de 0 grados, ¿no? Y para ello déjenme ver una interpretación antes del seno y del coseno un poquito geométrica en el sentido del círculo. ¿Se acuerdan la sección anterior? Lo que yo les decía es que lo que íbamos a hacer, podríamos hacer, es para ir tomando diferentes valores de teta, lo que yo dejaba este fijo, y entonces movía el otro valor del ángulo, y iba generando diferentes ángulos, ¿no? Eso lo dije. Y la otra cosa que también dije que era conveniente trabajar, y eso yo lo podía hacer para diferentes círculos, pero que era conveniente hacerlo para el círculo de radio 1, para que siempre la hipotenusa valiera 1, ¿no? Si esta vale 1, pues esto va a valer algo que yo tengo que calcular, dependiendo cuánto vale el ángulo, lo tengo que calcular. Y lo puedo hacer también para el círculo de radio 2, el círculo de radio 3, etcétera, pero que me convenía hacerlo para el círculo de radio 1, y que ya con eso yo sabía que acababa o cubría todos los triángulos, porque para otros radios lo único que iba a tener eran triángulos semejantes, ¿no? Si yo tuviera triángulos o círculos más grandes, tendría triángulos semejantes, ¿no? Es lo que estoy diciendo, ¿sale? Entonces, déjenme ver una interpretación en este sentido de lo que acabamos de hacer. Entonces, lo que acabamos de hacer, que aquí está mi tablita, si lo vemos así como les acabo de platicar, yo tendría aquí un círculo de radio 1. Sobre este círculo yo tuviera lo que está al centro del círculo, y lo que estaría haciendo, déjenme lo hago un poquito, hago un zoom, es este lado lo tendría fijo, ¿no? Y lo que estaría haciendo ahorita es, por ejemplo, calcular para un triángulo de 30 grados, también lo hice para un triángulo de 60 grados, como que se valía 60 grados, y lo hice para el de 45 también, ¿no? Que está intermedio entonces. Pues para eso lo hice. Y déjenme ver algo. Fíjense, si yo veo el triángulo así, déjenme nada más, me quedo con el primero, el de 30. Entonces, y digo que su radio mide, la hipotenusa mide 1, ¿sí? La hipotenusa mide 1, o sea, el radio del círculo que estoy tomando es 1, no sé qué dice, igual a 1. Fíjense, déjenme ver mis triángulos que hice. En el que mide 1, este lado mide 1/2, el cateto, no, pero es el de 30. Entonces lo tengo que ver al revés. El cateto adyacente vale raíz de 3 sobre 2 y el de enfrente vale 1/2. Entonces, en este triángulo, para que el radio valga 1, este vale raíz de 3 sobre 2. Y este vale 1/2. Y ahora fíjense en los valores que sacamos. Resulta que el seno de 30 grados vale 1/2. Y el seno, entonces, pero justo este lado, ya valía 1/2. Pues la altura, o este lado del triángulo, para el de 30 vale 1/2, pero al mismo tiempo ese es el valor del seno. Entonces dices, qué chistoso,
si me fijo en el círculo de radio 1, el valor del lado del cateto opuesto es directamente igual al seno de ese ángulo. Y si me fijo ahora en el otro lado, vamos a ponerlo en verde, que es raíz de 3 entre 2, me doy cuenta que raíz de 3 entre 2 era directamente el coseno de esos 30 grados. Entonces dices, ah, qué chistoso. Entonces, directamente este valor me va a dar el coseno de 30 grados. Y entonces yo no sé si han visto esta explicación que a veces hacen algunos colegas, que en términos de la luz, ¿no? Dicen, supónganse que este es el radio déjenme ponerlo en rojo, no sé qué hice, lo quiero poner en rojo. Y entonces, supónganse que tengo una lámpara. Entonces, con esta lámpara alumbro desde arriba, ¿no? Aquí pongo mi lámpara, le echo luz a este radio de 1, y la sombra que me provocaría es justo el lado verde. Esa es la sombra que me provocaría. Y ese es el valor del coseno. Entonces uno dice, ah, el coseno no es más que la sombra del radio del círculo a lo largo de una dirección horizontal, ¿no? Aquí tendría yo una dirección, no quiero decir que el eje de las abscisas, porque todavía no quiero verlo como función, pero en esta dirección horizontal. Y si ahora yo pongo la lámpara de este otro lado, y la ilumino mi radio de este lado, me va a dar una sombra vertical, ¿verdad? Una sombra vertical que correspondería, esta sombra vertical, que no la quería poner en rojo, la quería poner en blanco, esta sombra vertical, que justo el valor de esa sombra me daría directamente el seno. Y otra forma de decir la sombra, uno habla de la proyección. La proyección del radio horizontal me da el coseno, y la proyección del radio vertical me da el seno. Pero para que esto funcione así, tiene que valer 1 el radio de esta circunferencia. Y si yo veo esta interpretación para los otros ángulos, muchachos, me da exactamente la misma interpretación. Si yo ahora agarro un triángulo de 60 grados, o sea, agarro que forme un ángulo de 60 grados, ahora este es el de 60 grados, y me fijo en cuánto vale la altura y en cuánto vale su sombra horizontal, esta, déjenme ponerla así, esta verde, resulta que justo si yo lo veo, esa sombra verde va a valer para el de 60 lo mismo que el coseno, 1/2. Y la altura va a valer raíz de 3 sobre 2. O sea, ahora que antes valía 1/2, fíjense, antes lo que valía 1/2 era ahora lo que vale 1/2 es este. Y antes lo que valía 3 raíz de 2 era esta sombra, ahora lo que va a valer raíz de 3 sobre 2 es esta sombra. Entonces, muchachos, una interpretación del seno y una interpretación del coseno es que el coseno es la proyección de este radio que hace ese ángulo en el eje horizontal. Y el seno es la proyección vertical de esa línea. No sé si me estoy explicando. Entonces, ahora fíjense, si yo voy con esta interpretación que tengo, si a mí me piden que calcule el de 0 grados, el de 0 grados sería solamente esta línea. Voy a tirar esta porque nunca más se caso. Esta línea. De hecho, vamos a ponerla de otro color porque es especial. Vamos a ponerla azul. Ese sería el de 0 grados. ¿Vale? Entonces, el coseno sería su proyección de ese radio en el eje horizontal. Entonces, ¿cuánto vale la proyección horizontal de esta línea? Pues toda la línea, ¿verdad? Y eso es un 1. Entonces, el coseno de 0 grados, si yo quisiera ponerlo aquí 0 grados, que es igual a 0 radianes, y completar esta tablita, lo estoy poniendo azul para hacerlo así, el coseno de 0 me vale 1. Si el seno es la proyección vertical, ¿cuál es la proyección vertical de esta línea? Pues no tiene proyección vertical.
es 0. Entonces, el seno de 0 va a valer 0. Ahora, la tangente es el seno entre el coseno. Entonces, 0 entre 1 me va a dar 0. Entonces, la tangente va a valer 0. ¿Cuánto va a valer la cosecante? La cosecante es el inverso de... No, aquí lo hice mal. Este es el... O sea, lo dije bien, pero no me di cuenta que quizá primero el seno. El seno de 0 vale 0. El coseno de 0 vale 1. La tangente seno entre cosenos está bien, vale 0. La cosecante es el inverso del seno, pero 1 entre 0, ya lo vieron con Ángel, no tiene sentido. Entonces, uno dice que esto realmente sería un infinito. O iría esto a infinito. Tendería a infinito. Y la inversa de la secante es la inversa, perdón, la secante es la inversa del coseno. Entonces, la inversa del 1 sigue siendo un 1. Y la inversa de la cotangente es la inversa de la tangente, que también es 0, pues también sería infinito. Pero bueno, lo importante, que siempre he dicho son los primeros, el seno de 0 vale 0 y el coseno de 0 vale 1. Y de esta misma forma puedo calcular el de 90, solamente que ahora el de 90 sería una línea vertical. Vamos a ponerla en color rosita. Ese sería el de 90. Es una línea vertical. Entonces, ¿cuánto vale su proyección horizontal? Pues vale 0, porque si pongo una lámpara no va a dar sombra, si la pongo arriba. Entonces, el coseno de 90, si ahora pongo aquí 90 grados, es pi medios. Primero viene el seno, entonces el seno de 90 me va a dar un 1. Ups. El coseno de 90, fíjense, el coseno es justo la proyección, el seno es la proyección vertical, entonces la proyección sería completa, sería un 1, por eso me dio aquí un 1. El coseno es la proyección horizontal, en horizontal no me daría nada, porque si pongo aquí arriba mi lámpara, esto no me da ninguna sombra, entonces no hay proyección, entonces eso me da un 0. Oh. La tangente es seno entre coseno, pero otra vez me quedaría 1 entre 0, que no está bien definido. Entonces esto ahora me daría un infinito. El inverso de la cosecante es, o la cosecante es el inverso del seno, esto me daría un 1. El inverso de la secante es el inverso del coseno, esto me daría un infinito. Y el inverso de la cotangente, o la cotangente es el inverso de la tangente, o lo mismo sería que coseno entre seno, y uno va a poder ver que aquí me da un 0 en este caso. Ahora. Y eso es lo que va a suceder. Y esos serían los valores ahora para θ igual a 90 grados. ¿Se entendió, muchachos? ¿O me fui muy rápido? Todo bien, profe. ¿Todos los demás también? Sí, profe, sí se entendía. Ok. Pues bueno, ya lo voy a dejar aquí, muchachos, porque son 9:51, tengo una reunión a las 10, ustedes tienen otra clase. Sorry que hoy no hice pausa, pero sentía que si la cortaba nos íbamos a... Pero a la próxima les doy una pausa doble. Pero bueno, de todos modos, la próxima sesión vuelvo a mencionar esto de las sombras o de la proyección o de la componente vertical, horizontal, para que nos convenzamos de que vale esto. Pero fíjense que con esta definición, ahora ya lo puedo hacer también para ángulos negativos. Perdón, para ángulos más grandes que 90. Puedo definir senos y cosenos. Puedo extender la definición, que no lo podría hacer con triángulos porque los triángulos rectángulos, fíjense, los triángulos rectángulos a fuerza, la suma tiene que ser 180, entonces es la suma de estos dos ángulos tiene que darme 90, entonces ninguno de los dos puede ser más grande que 90. Entonces yo ya no podría definir seno o coseno para ángulos mayores que 90. Si lo veo así como los triángulos nada más como lo estoy haciendo. Entonces tengo que hacer algo más. Y lo que les voy a convencer la vez que viene, bueno, ahorita ya más o menos no sé si los convencí, pero con esto que acabo de hacer, con esa definición ahora
de pasar que el seno sea la proyección vertical y el coseno la proyección horizontal, puedo extender esto también para ángulos mayores que 90 grados. Y vamos a ver que siguen quedando triángulos rectángulos, pero ahora nada más que uno los tiene que interpretar diferente. Pero entonces vamos a extender la definición del seno y del coseno para ángulos más allá de 90 grados. Y también lo vamos a poder hacer para ángulos negativos. Entonces, esta forma de ver el seno y el coseno me es muy conveniente porque me permite extender la definición para ángulos mayores de 90 grados y para ángulos negativos. Eso lo discuto la sesión que viene con un poco más de cuidado. Pero miren, ya acabando de discutir esto, vamos a estar en condiciones de definir las funciones trigonométricas como tal. Y vamos a ver estas cuestiones de la paridad y todo y entenderlos desde este punto de vista que estamos haciendo. Entonces hoy lo que hice fue irme paso a pasito con el de 30, el de 60 y el de 45, y ya el de 0 y el de 90 nada más. Como eso ya no puedo construir un triángulo que tenga un ángulo de 0 o de 90 grados, tengo que hacer algo más. Y este algo más que hice fue definirlos así como la proyección.